Salmo 19, el Salmo de la Revelación. Este salmo fue compuesto por David para la alabanza del tabernáculo. La letra le sería entregada al director del coro. Y es un capítulo que refleja las formas en las que Dios ha querido revelarse a la humanidad. De hecho, el nombre Yahvé o Jehová aparece 7 veces en este capítulo. Vamos a distribuir esta breve enseñanza en 3 puntos. El primer punto, vamos a ver la revelación general, versículos del 1 al 6. En el punto 2, versículos del 7 al 11, una revelación especial. Y los versículos del 12 al 14, una respuesta apropiada. Vamos a concluir con algunas aplicaciones como de costumbre. Comencemos. Primer punto, una revelación general. Voy a complementar con la Reina Valera 60 y otras versiones aquí a la mano que les estaré diciendo. Por un lado tenemos la creación, los cielos, la obra de tus manos. Cada elemento de la creación es una expresión de la gloria y el poder de Dios, algo que ya vimos en el Salmo 8:1. Dice: Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Se acuerdan? Anote este otro texto, Salmo 97:6. Volvamos al Salmo 19, versículo 2. Día tras día, cada ser humano puede ver la sabiduría que la creación refleja. Es que hay atributos de la deidad que son incomunicables, pero que pueden ser vistos en las cosas creadas. Dicho de otra manera, hay atributos de Dios que solo tiene Dios y que la creación nos los deja ver. Así lo enseña Romanos 1:19. Dice: lo que de Dios se conoce es evidente entre los hombres, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El Salmo nos está diciendo en la primera parte que Dios ha mostrado su gloria, su verdad, su esencia, su persona en la creación. Y cada día es una proclamación de esa verdad. Versículo 3, Salmo 19:3. Y esta frase, este salmo me parece muy hermoso, elegante, como se expresa. Y es como si dijera: sin palabras ni voces audibles, la creación revela algo de la deidad. Como expresó el doctor Sproul, abro comillas, el mundo es un escenario para Dios. Ningún telón puede caer y oscurecer su presencia. Con solo un vistazo a la creación, podemos saber que la naturaleza no es su propia madre. Cierro comillas. Hermanos y amigos, la creación es un lienzo donde Dios deja ver su sabiduría, su gloria, su poder. Versículo 4. De un extremo del mundo al otro, esta revelación habla a toda humanidad. Toda humanidad. Y aquí el salmista empieza a hablar del sol. Démonos cuenta que cuando habla de la revelación general, él se está enfocando en la creación, pero especialmente en una cosa: el sol,
Él está pensando en el cielo y aquello que en el cielo más destaca, que es el sol. Anote estas citas. Génesis 1, del 6 al 8, 14 al 17 y versículo 20. En esos textos es cuando Génesis habla de los cielos como una expansión, un firmamento. Es de ese cielo del que está hablando el salmista. No está hablando del paraíso o algo por el estilo. Está hablando del cielo creado. Anote este texto, Salmo 104.2. En ese versículo el salmista vuelve a emplear ese lenguaje. Como en una habitación, Dios puso al sol en los cielos, morada, tabernáculo, como sea. Es una forma de dibujar al sol. Se lo imagina como un novio recién casado que sale de la cámara de bodas, que sale de su habitación nupcial, de la habitación con su esposa, y sale cada día como un valiente corredor hasta el término de los cielos. Va corriendo por su camino y en ese camino brinda su calor. Ese es el cuadro que nos dibuja el salmista. Y algo muy interesante es que el sol era la deidad principal para las religiones paganas de Medio Oriente antiguo. Y el salmo, aunque se está enfocando en el sol, lo está mostrando como una creación más. Aunque lo dibuja como un hombre fuerte, un gigante, nunca lo compara con el Dios Todopoderoso, nunca deifica al sol como hace el paganismo. Ahora, notemos, el sol sale de su habitación como quien dice, está amaneciendo y transcurre todo el día y ninguna superficie se escapa de su luz. Pero existe un área de la creación a la que no alcanzan a brillar los rayos del sol. Y ahí pasamos al segundo punto. Una revelación especial. Versículos 7 al 11. Démonos cuenta que el salmista está hablando de los cielos, el sol, y de repente sigue hablando, la ley del Señor es perfecta. Parece un cambio abrupto, pero teniendo en cuenta lo que ha dicho antes, es cuando podemos darnos cuenta, podemos ver que la intención del salmista es hablar de las formas de revelación divina que existen. Dios ha revelado su gloria en lo que podemos ver en la creación, pero también ha mostrado su gloria y de manera más personal a través de la ley. La ley. Aquí la ley es la revelación especial, la palabra de Dios. Versículo 7. La ley del Señor puede convertir el alma y consiste en el testimonio fiel de Yahvé. Salmo 111, 17. 111, 7, perdón. Dice: las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. También leamos Salmo 119, 138. Has ordenado tus testimonios en justicia y en completa fidelidad. Allí donde el sol no puede llegar, la palabra puede discernir, penetrar y transformar. Si el calor del sol cubre la superficie de la creación, solo la palabra de Dios puede llegar hasta iluminar el interior del ser humano. Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las... No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, solo ella puede convertir, puede restaurar la vida de los que se sujetan a ella, por supuesto. ¿Puede alguien que es ciego ver la gloria de Dios reflejada en los cielos? Claro que no. ¿Puede alguien que se niega a obedecer la palabra ver la gloria que emana de ella? Claro que no. Si la creación refleja la omnipotencia y la grandeza de Dios, solo la palabra muestra atributos más personales de ese Dios que quiso entrar en una relación de pacto con el hombre. Por eso es que dice Yahvé, por eso es que dice Jehová 7 veces. Dios decidió hacer un pacto con la humanidad y solo a través de su palabra podemos conocer su carácter de gracia y su plan de redención. Si hay sabiduría en el lenguaje de la creación, solo la palabra es eficaz al momento de transmitir esa sabiduría al corazón del hombre. Recordemos 1 Timoteo 3:15, que desde pequeño sabió las Sagradas Escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ahorita en el Salmo 19, la primera parte decía que día tras día transmiten o proclaman, anuncian, hablan sabiduría, pero solo la palabra puede transmitirla al alma de el hombre. Como observa también el pastor Vicky, dice, abro comillas, la naturaleza no transmite el mensaje de salvación, justamente condena al hombre por no glorificar a Dios, pero no les muestra el remedio. La revelación especial de Dios en su palabra es el medio de gracia que revela el remedio maravilloso para la condenación. Cierro comillas. En la creación vemos atributos, poder, deidad, sabiduría, pero solo en la palabra podemos conocer su santidad, su misericordia, su plan de salvación con la humanidad. Versículo 8. Solo la palabra brinda la regla para la moral. Solo la palabra puede dar la más profunda alegría del ser humano. Solo los preceptos de las Escrituras enseñan santidad y pureza al hombre. Solo la palabra alumbra los ojos de todos nosotros para tomar las mejores decisiones. Solo a través de la palabra el temor de Yahvé puede ser aprendido. Y esto es lo único limpio y eterno sobre el universo. Leamos algunos pasajes. Salmo 12:6. Dice, las palabras del Señor son palabras puras como plata purificada en horno de tierra 7 veces refinada. Salmo 119, 128. Por eso he guardado todas tus ordenanzas, aborrezco todo camino de mentira. Los juicios que enseñan las Escrituras son la verdad, no contienen verdad, son la verdad. La palabra no tiene la verdad, la palabra es la verdad. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, eternos son todos tus juicios. Por lo tanto, la palabra es la única que ofrece el genuino estándar de justicia. Por tanto, versículo 10 del Salmo 19, los que la conocen la desean más que oro y que miel. Versículo 11. Además, la palabra es tan hermosa y tan viva que puede corregirnos y por si fuera poco promete recompensa a aquellos que la guardan. Dice la Peshita, además tu siervo tendrá cuidado de ellos, de los mandamientos, si los guarda, será recompensado en gran manera.
Ahora entremos al tercer punto. Una respuesta apropiada. Llama la atención que aquí parece que otra vez el salmista cambia el sentido del salmo, o lo que parece que el tema. Hemos visto la revelación general en la creación y el sol, ahora vemos la revelación especial en la palabra, y aquí vemos la reacción del salmista frente a todo esto que está meditando. La respuesta apropiada. El salmista termina haciendo una petición sincera al Señor. Versículo 12, que lo libre de pecados ocultos. Versículo 13, y que sea preservado de la soberbia. Es un varón que quiere andar en integridad. Es un varón que ha visto y se ha asombrado de la gloria vista en la creación. Es un varón que ha visto la pureza excelsa de las Escrituras. Y cuando se mira a sí mismo, se ve que es un pecador tan ignorante que ni se da cuenta lo tan pecador que es. Está ciego de sí mismo. Pero él quiere ser íntegro. Eso nos deja ver que por mucho que la ley alumbre el corazón del hombre, dejándole ver su pecado, habrá asuntos que los ojos de nosotros no podrán captar. También por eso necesitamos la exhortación de nuestros hermanos, porque el prójimo puede ver cosas en nosotros, errores y falencias que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Aquí entonces entra en materia la iluminación del Espíritu Santo. Hay personas que pueden leer la Biblia y ellos pueden tener una vida en pecado, una vida desgraciada, y no van a darse cuenta de su propia situación aunque lean la Biblia, porque se necesita la iluminación del Espíritu Santo, la luz que alumbra los ojos. Ahora, el salmista habla de pecados de soberbia. ¿Qué es eso? Dice el salmista, líbrame de esos pecados, porque entonces seré libre de un castigo, de una condenación. Es como si estuviera diciendo que esos pecados de soberbia son más graves que los demás pecados. Y se refiere a esto, leamos, o más bien, anote la cita por cuestión de tiempo, números 15, 30 y 31. Salmos 119, 133. Y Nehemías 9, 29. Los pecados de soberbia es esto. 3 cosas. Primero, pecados premeditados. Cuando la persona conoce la palabra, sabe qué es pecado y entiende la tentación y aún así desafía la palabra, peca contra ella. Segundo, cuando la persona está siendo dominada por la iniquidad, por la carnalidad y quiere darle rienda suelta. Y tercero, personas que han recibido disciplina de Dios, disciplina eclesiástica, amonestaciones del cielo, y aún así no dan su brazo a torcer. Esos son pecados de soberbia gravísimos que el salmista dice, si yo cometiera esos pecados, sería digno de condenación. Podríamos pensar, o preguntémonos, ¿será que tiene su relación con los pecados de muerte que habla el apóstol Juan en Primera de Juan? Probablemente. De todas formas, esto nos deja ver una paradoja tremenda en la humanidad. Si la ley de Dios es perfecta, yo no lo soy. Si la ley me ilumina, hay muchas cosas que siguen estando ocultas a mis ojos. Si yo he saboreado la palabra, sé cuán dulce y hermosa es, no soy capaz de cumplirla completamente. Este salmo revela a Dios, pero también deja ver la condición de nosotros. Por eso termina el versículo 14. Soy tu siervo, dice el salmista. Él es un siervo de Dios y quiere que sus palabras, que sus pensamientos giren en torno, alrededor de la voluntad de Dios, su roca, su redentor. Hermanos, miren esto ya para ir terminando. La conexión que hay entre la palabra y la oración. Es como si lo que Él está pidiendo es, santifícame, presérvame y déjame adorarte cada día mejor. Eso solamente surge de alguien que conoce la revelación especial. Usted lee la Biblia todos los días, tiene un compromiso por reverenciar las Escrituras y conocer a Dios. Entonces entienda al salmista. Y si no, arrepiéntase, porque Dios ha dejado ver su gloria en la creación.
y ha revelado su carácter en la palabra, y por negligencia usted no ha querido leer la palabra, arrepiéntase. Para terminar ahora sí, finalmente vamos a dar algunas aplicaciones. Primero, el apóstol Pablo cita el Salmo 19 en Romanos 10:18. Y anote también esta cita, Hechos 14:17. El apóstol Pablo reconoce en su enseñanza, cuando está predicándole a la gente, que nadie está exento de ver, oír o sentir la revelación general. Incluso tomó las palabras de del versículo 4 del Salmo 19 para aplicarla a la predicación universal del Evangelio. El Evangelio es la máxima expresión de la revelación especial y ya ha sido predicado a todas las naciones. Así que, sea por revelación general o sea por revelación especial, nadie tiene excusa de no haber oído, visto o sentido algo de Dios. Cuando hablo de sentir, me refiero a la creación general, ¿no? A la revelación general. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden aprender con sencillez esta palabra especial? Aquellos que han sido librados de sus pecados. Dice, líbrame, absuélveme de los pecados que me son ocultos. Eso solamente lo puede entender alguien que ha sido justificado por la fe de Cristo, porque Jesús es la cúspide de la revelación general. Su encarnación es la gloria visible del Dios invisible. Dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Colosenses 1:5, Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero Cristo también es la cúspide de toda revelación especial, porque Él es el Verbo, la palabra viva de Dios y el único que puede reconciliar al pecador con Dios el Padre. Amén.